Bienvenidos a esta última clase de esta unidad de sistemas de amortización de deudas. Vamos a ver los sistemas de amortización con ajuste por inflación, un tema muy vigente en esta época en nuestro país. Para esto es muy importante tener en cuenta lo siguiente. En todo sistema de amortización con ajuste, el capital se corrige con el índice que se haya fijado en el contrato. Existen diferentes tipos de índices, ustedes esto ya lo han visto cuando vieron la unidad 1, pero cualquiera sea ese índice, SER, UVA o cualquier otro, el capital debe ajustarse, corregirse por ese índice fijado en el contrato. Sobre el capital ajustado se calcularán los intereses con una tasa pura o real. Vamos a repasar algunos conceptos que ya hemos visto en esta unidad, ¿sí? Hablamos primero de los sistemas de amortización de deudas, ¿sí? Que dijimos que es una operación de intercambio de capitales, por un lado el capital prestado por el acreedor, por otro lado el conjunto de pagos que se compromete a realizar el deudor. Estas situaciones se dan en momentos diferentes, por lo cual resulta importante evaluarlas en un mismo momento, en una misma fecha, con una tasa que se haya pactado en la operación. Por otro lado, hemos visto diferentes sistemas de amortización. Estudiamos el sistema francés, estudiamos el sistema alemán, y en la clase anterior vimos otros sistemas de amortización, el reembolso global de capital e intereses, el reembolso global de capital con pago periódico de intereses, y otros sistemas de amortización que no siguen ninguna regla en particular. Hablamos también de inflación, ¿sí? La inflación en economía es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado durante un determinado periodo de tiempo, que en general es un año. Cuando el nivel general de precios sube, con una unidad de moneda se adquieren menos bienes y servicios. Es decir, que lo que refleja la inflación es la disminución del poder adquisitivo de la moneda. Es una pérdida del valor real del medio interno de intercambio y unidad de medida de una economía. Es decir, que es muy importante tener en cuenta que cuando existe inflación, ningún análisis financiero es válido si no se toma en cuenta la variación en el tiempo del signo monetario, cualquiera sea su magnitud. Vamos a repasar algunos conceptos importantes, ¿sí? Porque ahora se nos desdobla esta tasa I con la que hemos venido trabajando todo el tiempo, se nos desdobla. Ya vimos esto en la unidad 1, esto es un repaso, ¿sí? Recuerden, teníamos la tasa aparente o tasa nominal a la que denominamos con I. Esta es la tasa activa o pasiva de mercado que no está corregida por inflación. Por lo tanto, no da idea de rendimiento o costo financiero real de una operación, ya sea de inversión o de financiación, pues no mide en términos reales, es decir, en términos de poder adquisitivo. Después tenemos la tasa de inflación H. La tasa de inflación es el incremento en el precio de los bienes y servicios y por lo tanto representa la pérdida del poder adquisitivo. Varía periodo a periodo y por lo tanto va produciendo una variación que es acumulativa, como es el interés compuesto. Y luego tenemos la tasa real de interés, que denominamos con R, que es la tasa de interés pura, es decir, la tasa de interés libre del efecto inflacionario. Les dejamos acá un link a un video intervenido por si quieren repasar algunos temas básicos de inflación. Bien, dicho esto, vamos a repasar rápidamente lo que es inflación, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que cuando existe inflación trabajamos con índices, ¿sí? ¿Cómo vamos a trabajar esta tasa de inflación? Nosotros vamos a decir, pensándolo como capital final y capital inicial, que al índice del momento 1 vamos a llegar a partir del índice del momento 0 ajustado por la inflación de ese periodo. Es decir, que nosotros podemos decir que el índice del periodo 1 sobre el índice del periodo 0 nos da 1 más H1, ¿sí? ¿Qué es H1? Si despejamos H1, vamos a ver que H1 es igual al índice del momento 1 sobre el índice del momento 0 o momento base menos 1, ¿sí? 1 más H1 es el factor de ajuste por inflación. Es decir, que si nosotros multiplicamos por 1 más H1, el capital
nos va a resultar ajustado. H1 es la tasa de inflación periódica. Bien. Recordar siempre, I0 e I1 son índices. H es una tasa. Bien. Ajuste periódico de capital. Vamos a ajustar capitales. Nosotros tenemos el capital B0 y queremos ajustarlo por inflación o por la inflación que haya ocurrido en este periodo 1. Entonces, vamos a decir, B1 va a ser igual al capital inicial B0 por el índice del momento final sobre el índice del momento inicial o base. Nosotros ya vimos que I1 sobre H1 es igual a 1 más H1. Es decir, que se puede ajustar un capital por inflación con cualquiera de las fórmulas, conociendo los índices o conociendo la tasa de inflación. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué ocurre cuando transcurre más de un periodo? Cuando yo quiero calcular la inflación multiperiódica o ajustar un capital por K periodos. ¿Sí? Fíjense, si nosotros nos paramos en este primer periodo, no es otra cosa que el gráfico que acabamos de ver anteriormente. ¿Sí? Es esta porción del gráfico es la que vemos acá. ¿Y qué ocurre? Tenemos más periodos, ¿sí? Tenemos más periodos. Muy bien. Deberemos ajustar periodo a periodo por la inflación que haya habido en cada uno de ellos. Es decir, que si nosotros queremos ajustar hasta el momento K por la inflación al capital B0, diremos B0 por la inflación del primer periodo, el índice del momento 1 sobre el índice del momento 0 o momento base. Luego lo tenemos que ajustar hasta el momento 2, índice del momento 2 sobre el índice del momento 1. A este saldo B2, que ya lo tenemos ajustado, lo tenemos que ajustar por la inflación del periodo 3, el índice del momento 3 sobre el índice del momento 2, y así sucesivamente hasta que llegamos al momento K, en donde el ajuste será el índice del último periodo, el momento K, sobre el índice del periodo anterior. ¿Sí? Si nosotros esto trabajamos un poquito algebraicamente, vemos que podemos simplificar el índice del momento 1, podemos simplificar el índice del momento 2. Si estuvieran escritos todos los periodos, podemos simplificar el índice del momento 3 y también el índice del momento K-1. Es decir, que si pasamos en limpio esta expresión, vamos a ver que B sub K va a ser igual a B sub 0 por el índice del último periodo en el que estamos ajustando sobre el índice del periodo base. Y esto también podemos escribirlo como B0 por 1 más H mayúscula sub K, donde H sub K es la tasa de inflación multiperiódica o la tasa de inflación acumulada. Si nosotros reemplazamos I1 o el cociente entre los índices por el factor de ajuste por inflación, ¿sí? Nosotros vamos a decir que B0 va a ser igual a 1 más H1, que es I1 sobre I0. I2 sobre I1 es 1 más H2. Y así sucesivamente, 1 más H3, 1 más H sub K. ¿Sí? Es decir, que nosotros podemos decir que B sub K va a ser igual a B sub 0 por 1 más H mayúscula sub K. Podemos usar indistintamente cualquiera de las fórmulas dependiendo de los datos con los que contemos. A veces contamos directamente con la tasa de inflación H y a veces contamos con los índices. 1 más H sub K es el factor de ajuste multiperiódico. ¿Sí? Acuérdense que H mayúscula sub K es la tasa de inflación acumulada en los K periodos. Bien. ¿Qué ocurre cuando la tasa de inflación es constante? ¿Sí? Nosotros vamos a ajustar y vamos a tener B0 por 1 más H y llegamos al momento B1, al saldo B1. B1 por 1 más H, B2 por 1 más H, B3 por 1 más H. ¿Sí? Es decir, que podríamos decir B0 por 1 más la H mayúscula sub K. ¿Sí? Entonces, 1 más la H mayúscula sub K o 1 más la amortización acumulada hasta el momento K va a ser igual a la multiplicatoria de cada uno de los factores de ajuste por inflación con la tasa de inflación promedio.
Es decir, que nosotros podríamos expresar esto como que 1 más H mayúscula sub K es igual a 1 más la tasa de inflación promedio elevado a la K. Es decir, que si despejamos la tasa de inflación constante promedio, nos va a dar 1 más la amortización acumulada hasta el periodo K elevado a la 1 sobre K menos 1. Esta es la tasa de inflación periódica promedio. Bien, todos estos temas ustedes ya los conocen. Simplemente los estamos repasando para unir dos temas, los sistemas de amortización con el ajuste por inflación. Vamos a recordar ahora esta relación que es muy importante, que es la que existe entre la tasa aparente, la real y la de inflación. Para ello vamos a trabajar con un diagrama de ejes cartesianos, ¿sí? En donde vamos a tener los capitales en el eje de las ordenadas y el tiempo en el eje de las abscisas. Vamos a dibujar el capital inicial B sub 0 y lo vamos a corregir por la inflación ocurrida en este primer periodo. Y vamos a decir, como bien dijimos en la parte de las fórmulas, que B1 va a ser igual a B0 por 1 más H. Es decir, que este segmento verde nos muestra el crecimiento del capital inicial por el efecto inflacionario. Ahora, con la tasa real, vamos a ver cuál es el incremento del capital por los intereses. Entonces aquí sí llegamos al capital A sub 1, que va a ser igual a B1, que tiene incorporado la inflación, por 1 más la tasa real de interés. Y el segmento rojo entonces es el crecimiento del capital por el interés, la incorporación del interés real. Llegamos así entonces a A1, que también lo podemos expresar como B0 por 1 más I. Observamos bien este gráfico, ¿sí? Porque vamos a trabajar con todas las fórmulas que tenemos escritas acá. Bien, dijimos que A1 es igual a B0 por 1 más I. Esa fue la última fórmula que escribimos y que es la que nosotros conocemos más fácilmente. También dijimos que A1 es igual al capital corregido por el efecto inflacionario por 1 más la tasa real. Si los primeros miembros son iguales, los segundos también lo son. Entonces podemos escribir que B0 por 1 más I es igual a B1 por 1 más R. Si nosotros escribimos B1 en función, o sea, con su fórmula corregida por inflación, podemos decir que B0 es igual a B0 por 1 más I va a ser igual a B0 por 1 más H, que sería B1, por 1 más R. Tenemos B0 en ambos miembros. Podemos simplificar. Y nos queda aquí la relación fundamental entre la tasa aparente I y la tasa de inflación y la tasa real de interés. Con todo lo que nosotros podemos trabajar a partir de esa relación. Entramos ahora sí en el tema puntual de los sistemas con ajuste. Y vamos a empezar con el sistema francés con ajuste. En general hay como un procedimiento de trabajo, ¿sí? Se recomienda un proceso de trabajo. ¿Cómo vamos a hacer? Acá vamos a tener como datos iniciales el capital inicial, la cantidad de periodos y la tasa real de interés. ¿Qué vamos a calcular? Vamos a calcular lo que ahora para nosotros va a ser la cuota básica o cuota de referencia y que vamos a denominar como C sub 0. Si bien el sistema francés es un sistema de cuota constante, a partir de que incorporamos el ajuste por inflación, las cuotas van a variar por el ajuste por inflación periodo a periodo. Por eso, lo primero que hacemos es calcular una cuota básica o de referencia C sub 0, que la vamos a calcular sobre el capital inicial, el valor original del préstamo, con la tasa real y los periodos. ¿Sí? Una vez que nosotros hemos calculado la cuota básica o de referencia, lo que se ajusta periodo a periodo en el sistema francés es la cuota, ¿sí? De acuerdo a los índices que hayamos pactado, según el índice que hayamos pactado. Entonces, fíjense que ahora vamos a tener C1, C0, C1, que no es otra cosa que C sub 0 ajustado por inflación. C2, que no es otra cosa que C1 ajustado por inflación, o C0 ajustado por dos periodos inflacionarios.
y así sucesivamente. Es decir, que nosotros, periodo a periodo, vamos a ajustar la cuota básica, ¿sí? Por cualquiera de los procedimientos conocidos, ya sea usando los índices o usando la tasa periódica de inflación. Entonces vamos a decir, C1 va a ser igual a C0 por el índice del periodo 1 sobre el índice del periodo 0, o el índice final sobre el índice base, o C0 por 1 más la inflación de ese periodo 1. Bien, para calcular C2, nosotros podemos decir C2 es igual a C1 sobre el índice del momento 2 sobre el índice del momento 1. Si reemplazamos C1 por esta fórmula que tenemos acá, en función de la cuota básica o de referencia, ¿sí? Lo escribimos acá, podemos decir que C2 va a ser igual a C0 por el índice del momento 1 sobre el índice del momento 0, sobre el índice del momento 2, por el índice del momento 2 sobre el índice del momento 1. Simplificamos el índice del momento 1 y llegamos a que C2 podemos expresarlo en función de la cuota básica como C2 por I2 sobre I0. ¿Sí? Entonces nos queda expresada acá la cuota 2 en función de la cuota anterior C1 o en función de la cuota base. Lo mismo si trabajamos con la cuota del periodo 3. Podemos calcularla en función de la cuota del periodo anterior o en función de la cuota de referencia. Generalizando esto que acabamos de ver, nosotros podemos decir que podemos calcular la cuota ajustada en función de la cuota básica o de referencia, en donde C sub k va a ser igual a C sub 0, la cuota básica, por el índice del momento k sobre el índice del momento 0, o C0 por 1 más la amortización, la inflación acumulada en los k periodos que han transcurrido. Si la cuota la ajustamos en función de la cuota anterior, vamos a decir que C sub k va a ser igual a la cuota ajustada hasta el periodo anterior por el ajuste del periodo en curso, I sub k sobre I sub k menos 1, o la cuota ajustada hasta el periodo k menos 1 por 1 más la inflación del periodo k. Cuando la amortización es constante, si h es constante, podemos decir que C sub k va a ser igual a C sub 0 por 1 más la amortización constante elevado a la k periodos que han transcurrido. Bien. Vamos a ver cómo calculamos el saldo. Vamos a ir viendo comparativamente el sistema francés y el sistema francés con ajuste. En el sistema francés, nosotros decíamos que el saldo en el momento k era igual al valor actual de las n menos k cuotas pendientes con la tasa I. ¿Sí? Cuando trabajamos con ajuste por inflación, vamos a decir que el saldo B sub k va a ser igual al valor actual de las n menos k cuotas pendientes. ¿Pero qué cuotas? La cuota ajustada por inflación al periodo k y todo el valor actual calculado con la tasa real de interés. Esto es si lo calculamos en función de la cuota del periodo. Pero si queremos calcular el saldo en función de la cuota básica, vamos a decir que es el valor actual de las n menos k cuotas pendientes con la tasa R, en función de la cuota básica o de referencia, ajustada desde el periodo 0 al periodo k, I sub k sobre I sub 0. ¿Sí? Lo que hacemos acá es ajustar por inflación por los k periodos que han transcurrido. Vamos a ver ahora cómo calculamos el valor del anticipo de las cuotas. Nuevamente, comparativamente, los dos sistemas. En el sistema francés, nosotros decíamos que el valor del anticipo, el valor del anticipo de las próximas cuotas, de las últimas cuotas, es C es el valor actual de las M cuotas que se han anticipado, calculado con la tasa I, actualizado por los N menos K menos M periodos que están que faltan, ¿no? Que se ha adelantado. Bien, si nosotros hacemos este cálculo en el sistema francés con ajuste en función de la cuota del periodo, la fórmula es exactamente la misma, solo que vamos a usar la cuota ajustada por inflación al periodo K y la tasa real de inflación, de interés, perdón, la tasa R, que es la tasa real de interés.
Si lo hacemos en función de la cuota básica, lo mismo, valor actual de las M cuotas que hemos adelantado con la tasa real R, tomamos la cuota básica y la ajustamos por inflación haciendo el cociente entre el índice del periodo K y el índice del periodo 0. Siempre recordando que M es la cantidad de cuotas que hemos anticipado. Y vamos finalmente a las expresiones recursivas del saldo. Vamos a ver la expresión recursiva en función de la cuota. Nosotros decíamos que el saldo del periodo K más 1 es igual al saldo del periodo anterior K por 1 más I menos la cuota, ¿sí? Sin subíndice porque es constante. ¿Qué ocurre en el sistema francés con ajuste? Vamos a decir que el saldo del periodo K más 1 va a ser igual al saldo del momento K corregido por la inflación del periodo K más 1, con la incorporación de los intereses con la tasa real R, menos la cuota corregida por inflación hasta el periodo K más 1, que es el momento en el que estamos calculando el saldo. ¿Cómo es en función de la amortización? La expresión recursiva en función de la amortización. En el sistema francés tradicional, B sub K más 1 es igual al saldo del momento K menos la amortización contenida en la cuota del periodo K más 1. Si estamos en un sistema francés con ajuste, el saldo en el momento K más 1 va a ser igual al saldo del momento K corregido por la inflación del periodo K más 1 menos la amortización del periodo K más 1. ¿Cómo calculamos esa amortización corregida por inflación? Y va a ser igual a la cuota corregida por la inflación sobre 1 más R elevado a la N, ¿sí? ¿Esto qué nos da? Nos da T sub 0, ¿sí? ¿Se acuerdan? Esta es la fórmula de T sub 0. Y la capitalizamos con la tasa real por los K periodos. Bien, nos queda la expresión recursiva del saldo en función de la tasa de amortización, ¿sí? En el sistema francés, nosotros habíamos dicho que B sub K más 1 era igual a B sub K por 1 menos la tasa de amortización en el periodo K. ¿Cómo calculábamos la tasa de amortización en el periodo K? Como la amortización contenida en la cuota del periodo K más 1 sobre el saldo del momento K. ¿Qué ocurre en el sistema francés con ajuste? El saldo del momento K más 1 es el saldo del momento K corregido por la inflación del momento K más 1 por 1 menos tita sub K. ¿Cómo calculamos tita sub K entonces cuando está ajustado por inflación? La amortización ajustada por la inflación sobre el saldo, también el saldo del periodo anterior, B sub K, ajustado por la inflación que ha ocurrido en el periodo K más 1. Bien. Vamos ahora... perdón, una aclaración importante. Las expresiones recursivas del saldo son exactamente las mismas para el sistema alemán ajustado. Bien. Vamos ahora al sistema alemán con ajuste. También vamos a definir un procedimiento de trabajo. Acá vamos a trabajar con el adeudo inicial y los periodos, los n periodos, ¿sí? ¿Qué es lo constante en el sistema alemán? La amortización. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a calcular? Vamos a calcular la amortización básica o amortización de referencia, que vamos a denominar como T sub 0. ¿Sí? Y vamos a, como el cálculo normal, T sub 0 va a ser igual a B0 sobre N. Bien, luego que hemos calculado la amortización básica o de referencia, lo que vamos a ajustar periodo a periodo es la amortización, ¿sí? Por los índices que hayamos pactado. El procedimiento es exactamente el mismo que hicimos recién cuando fuimos ajustando las cuotas del sistema francés periodo a periodo. En el sistema alemán vamos ajustando periodo a periodo las cuotas de la misma manera, con el mismo proceso que vimos para las cuotas. T1 va a ser igual a la amortización básica o de referencia por el índice del momento 1 sobre el índice del momento 0 o momento base, o T0 por 1 más la inflación, la tasa de inflación del periodo 1. Lo mismo para calcular la amortización ajustada en el momento 2, ¿sí? En función lo podemos calcular de la amortización ajustada en el periodo anterior o de la inflación básica o de la amortización básica o de referencia. Lo mismo para la amortización contenida en el momento 3, en la cuota del momento 3. Es decir, que si nosotros generalizamos estas
fórmulas, este proceso de cálculo, podemos decir que el cálculo de la amortización ajustada en función de la amortización básica de referencia va a ser igual a T0 por el índice del momento K sobre el índice del momento 0, o T0 por 1 más la inflación acumulada en los K periodos. Si vamos a ajustar la amortización en función de la amortización ajustada hasta el periodo anterior, podemos decir que T sub K va a ser igual a T sub K menos 1 por el índice del momento K sobre el índice del momento K menos 1, o la amortización ajustada hasta el periodo K menos 1 por 1 más la inflación que haya ocurrido en el periodo K. Si estamos hablando de que H es constante, de que la inflación ha sido constante, podemos decir que la amortización ajustada al periodo K va a ser igual a la amortización básica de referencia por 1 más la H constante elevado a la K periodos. Bien. Vamos ahora a ver los cálculos. Cálculo de la cuota, ¿sí? Sistema alemán y sistema alemán con ajuste en forma paralela. ¿Cómo calculábamos la cuota en el sistema alemán tradicional? La cuota del periodo K va a ser igual a T constante por 1 más N menos K más 1 por I, ¿sí? ¿Cómo cambia esto cuando tenemos ajuste por inflación? La cuota del periodo K va a ser igual a la amortización ajustada por inflación hasta el periodo K por 1 más N menos K más 1 por R, la tasa real de interés. Si esto lo calculamos en función de la cuota básica o de referencia, vamos a decir que C sub K va a ser igual a la amortización básica o de referencia, recién dije cuota, es la amortización básica o de referencia, por 1 más N menos K más 1 por la tasa real ajustado por inflación hasta el momento K, I sub K sobre I sub 0. Bien, ¿cómo calculamos los saldos? En el sistema alemán tradicional sabemos que B sub K es igual a T por N menos K, ¿sí? Si estamos en un sistema con ajuste por inflación y vamos a usar la amortización ajustada al periodo anterior, B sub K va a ser igual a T sub K por N menos K. Ahora, si queremos calcular el saldo en función de la amortización básica o de referencia, diremos que B sub K va a ser igual a la amortización básica o de referencia por los N menos K periodos que están pendientes, con el ajuste por inflación entre el periodo 0 y el periodo K. I sub K sobre I sub 0. ¿Cómo calculamos el valor del anticipo de las cuotas? En el sistema tradicional, en el sistema alemán tradicional, el valor del anticipo se obtenía multiplicando el valor de cada amortización por la cantidad de cuotas que se hubieran adelantado. Si estamos en un sistema con ajuste y vamos a usar la amortización ajustada hasta el periodo anterior, vamos a decir que el valor del anticipo va a ser igual a T, es la amortización del periodo en el que estamos haciendo el anticipo. T sub K por M, la cantidad de cuotas adelantadas. Si vamos a utilizar la amortización básica o de referencia como dato, vamos a decir que el valor del anticipo va a ser igual a la amortización básica o de referencia por la cantidad de cuotas que hayamos adelantado con su ajuste por inflación. I sub K sobre I sub 0. Siempre recordando que M es la cantidad de cuotas anticipadas. Dicho todo esto y mostrada todas estas fórmulas, vamos a hacer un pequeño resumen, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver es el sistema francés con ajuste y el sistema alemán con ajuste, ¿sí? Vamos a trabajar para el periodo K en todos los casos. ¿Qué se ajusta en el sistema francés con ajuste? La cuota básica o de referencia, que se calcula sobre la deuda inicial con la tasa real y los N periodos. En el sistema alemán, una vez que hemos calculado la cuota básica o de referencia, calculamos la cuota ajustada por inflación C sub K, ¿sí? Con los índices o con la tasa de amortización del periodo acumulada.
Luego podemos calcular T sub K, conocida la cuota. Conocida la cuota ajustada, podemos calcular la amortización ajustada por inflación en el periodo K. ¿Sí? Aquí obtenemos T sub 0, para quienes no lo recuerden. Esta es la fórmula para obtener T sub 0, capitalizado por K menos un periodo. Calculamos el saldo. ¿Sí? B sub K va a ser igual a la cuota ajustada por inflación hasta el momento K, el valor actual de esas N menos K cuotas pendientes calculado con la tasa de interés real. Y el anticipo de cuotas, igual, ¿sí? Sobre o con la cuota ajustada por inflación al momento del cálculo del valor del anticipo, el valor actual de esas M cuotas con la tasa real de interés actualizado por los N menos K menos M periodos que corresponden. En el sistema alemán con ajuste, lo que se ajusta es la amortización básica o de referencia. Es decir, que nuestro primer cálculo va a ser T sub 0. Una vez que nosotros hemos calculado T sub 0, tenemos que ajustar la amortización por la inflación ocurrida en los K periodos que han transcurrido. Y lo podemos hacer usando los índices o usando las tasas de ajuste por inflación. Conocida T sub K, podemos calcular la cuota ajustada por inflación al periodo K. ¿Sí? Este T sub K también puede ser reemplazado por la fórmula que acabamos de ver, en la fórmula de la cuota directamente. Tener en cuenta que usamos la tasa real de inflación. Conocidos la cuota ajustada y la amortización ajustada, podremos calcular el saldo y el valor del anticipo. El saldo en el periodo K va a ser igual a la amortización ajustada hasta el periodo K por los N menos K periodos pendientes, y el valor del anticipo va a ser igual a la amortización ajustada hasta el momento K por las M cuotas que hayamos anticipado.